Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre Gedeón. ¿Se acuerdan algunos de Gedeón? Quedamos con una tarea de, de leer y averiguar cuáles eran las armas que Gedeón había utilizado. Yo quiero preguntar si alguno se tomó el tiempito. Yo pienso que algunos no vinieron hoy por no haber hecho la tarea. Bueno, les quiero explicar brevemente para que veamos. Las armas que Gedeón utilizó únicamente fueron tres armas. Fueron la trompeta, que significa la voz del pueblo clamando la victoria. Unas teas ardiendo, que significa los corazones de los que estaban peleando llenos de su Espíritu Santo. Y la última era que tenían que romper unos vasos que llevaban ellos. Era romper el yo, romper el ego, el que tenemos nosotros. Entonces era la trompeta, las teas ardiendo y romper los vasos. Únicamente eso, solamente Gedeón, únicamente eso. Y nosotros tenemos que tener esas tres cosas. Hemos de saber de usar la palabra de Dios, debemos de ser llenos de Espíritu Santo y hemos de negarnos a nosotros mismos y seguir adelante al Señor. Esas son las tres armas que usó Gedeón. Él no tuvo que usar ninguna más. Pero hoy vamos a entrar a otro tema. Hoy vamos a entrar a un tema que está haciendo mucho daño a la iglesia el día de hoy. Un tema que la verdad muchos pasamos por alto y es un tema que está haciendo mucho daño a la iglesia de hoy. Es que estamos colocando la cultura sobre la palabra de Dios. Estamos colocando la cultura sobre la Biblia. Y eso no puede ser. Tiene que ser la Biblia sobre la cultura. Porque primero está la palabra de Dios que la cultura. Muchos están haciendo las cosas culturalmente, pero no están haciendo las cosas espiritualmente, ni bajo los mandatos de la palabra de Dios. Yo quiero que veamos unas cuestiones en 2 Corintios, el capítulo 13, vamos a estar hoy. Vamos a dar un relato breve. Los corintios era una iglesia con mucho conocimiento. Los corintios era una iglesia que estaba dotada con muchos dones y talentos, pero de esto nada les servía a ellos porque la iglesia no caminaban como una iglesia de Cristo, sino que los corintios caminaban como una iglesia del mundo. De nada servía tener conocimientos, dones, talentos, porque no estaban caminando como deberían caminar, estaban caminando como cualquier iglesia del mundo, como cualquier persona del mundo. Esta iglesia de Corintio, muchos de sus miembros no vivían una vida cristiana, no vivían una vida como manda la palabra de Dios, no vivían una vida como cristianos, como creyentes. Y entonces Pablo, como líder espiritual y fundador de esa iglesia, se vio la necesidad de escribir una carta, que fue la primera carta a los corintios, cuando Pablo los exhorta y los reprende a que la iglesia tenía que vivir y comportarse según la palabra de Dios, porque el comportamiento de ellos no estaba siendo testimonio como iglesia. ¿Cuál fue la respuesta a esta carta? La respuesta a esta carta fue que la iglesia se molestó. Toda la iglesia se molestó con Pablo. Incluso algunos falsos profetas se levantaron en la iglesia y llegaron a decir que Pablo no era un verdadero apóstol. Le tocó a Pablo, ante esta situación, entonces escribir la segunda carta a los corintios. Pablo se vio obligado a escribir la segunda carta para aclarar la situación que estaban viviendo ellos. Entonces, entre todas las situaciones que estaba aclarando Pablo, la más importante era el comportamiento de algunos de los que decían ser cristianos, pero no andaban como cristianos, estaban andando como personas del mundo, estaban metidos en la cultura, estaban haciendo lo que el pueblo hacía cualquier persona del mundo. Hoy en día esta situación es muy similar. Hoy en día estamos viviendo una situación muy similar y esto es preocupante porque entre los evangélicos estamos viendo este fenómeno. Muchos están diciendo yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero no están viviendo sus vidas como cristianos, como creyentes. Están viviendo sus vidas como personas comunes y corrientes. Algunas estadísticas nos muestran que el 65% de los habitantes de los Estados Unidos dicen que son cristianos renacidos, que son cristianos que han vuelto a nacer, que son cristianos que tienen su vida
puesta en las manos de Dios. Este fenómeno no es solamente problema de los Estados Unidos. Este fenómeno podemos encontrarlo en todos los países del mundo. Lo encontramos en culturas norteamericanas, latinoamericanas, centroamericanas, entre hispanos, entre chinos, lo encontramos en todas las culturas. Ellos van caminando por todo el mundo, van diciendo y creyendo que son creyentes renacidos y que son salvos. Todas las personas que uno escucha, yo soy creyente, aleluya, amén, yo soy nacido, yo soy salvo, pero piensan eso porque en alguna oportunidad, alguna vez llegaron a hacer una decisión de fe. Pero si vamos a ver los resultados de sus vidas, no han cambiado. Sus vidas siguen siendo exactamente las mismas. Y esas personas viven engañadas. ¿Por qué? Porque siguen viviendo lo mismo, haciendo lo mismo, pensando lo mismo y hablando lo mismo. No son personas que han tenido un cambio en su vida. Son personas que simplemente hicieron una decisión de fe por entusiasmo, por emoción o inclusive por obligación. Y esto no puede ser así, hermanos. Esto no puede ser así. Porque el poder de Dios es un poder transformador. La palabra de Dios transforma, levanta, restaura. La palabra de Dios sana, libera, liberta. O sea, que esto no puede ser así. Cuando una persona realmente permite que Dios entre en su corazón y que comience a gobernar su vida, va a ocurrir algo diferente. Ocurre una transformación sobrenatural. Es una transformación sobrenatural que ocurre. Porque si en la vida común y corriente hay un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿qué más en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana? Tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Yo era antes de Cristo pecador, ahora después de Cristo estoy intentando llegar a ser con la santidad que Dios me demanda. Entonces tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Esto es muy sencillo, hermano. Esto es como cuando las personas andaban en el mundo antes de conocer a Jesucristo. Ellas amaban el pecado, se sentían bien con el pecado, vivían en el pecado, pero ahora, después que conocen a Jesucristo, ya no van con el pecado, no se sienten con el pecado. Inmediatamente las personas pasan a aborrecer el pecado, y cuando pecan, no pecan en paz. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en su vida, ha habido una transformación en su corazón ha empezado a cambiar, ha empezado a salir lo que estaba dentro malo y ha abierto campo para que el Espíritu de Dios more en ese lugar. El apóstol Pablo nos dice algo en 2 Corintios 5:17. Dice el apóstol Pablo en 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Nos está diciendo que, en otras palabras, nos está diciendo que si tú hiciste la confesión de fe, si tú recibiste a Cristo en tu corazón y tu vida no ha cambiado, ¿qué pasa? Tú no eres un cristiano, tú no eres un creyente, realmente no eres un creyente porque no has tenido una transformación. ¿Por qué? Porque si sigues viviendo lo mismo, haciendo lo mismo, entonces no eres un creyente, porque dice la palabra de Dios, de modo que según San Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, yo hago cosas nuevas. Entonces, como cristianos, como iglesia, nosotros debemos ya quitarnos la máscara que tenemos para cualquier situación diferente. Debemos ya empezar a arrojar esas máscaras para colocar nuestro verdadero rostro, nuestra verdadera cara que es. Entonces, ¿por qué no eres creyente? Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si tú no eres una nueva criatura, no eres un creyente. Tan sencillo como eso. Nosotros no debemos seguir engañándonos a nosotros mismos, ni mucho menos tratando de engañar al Señor. Nosotros no podemos seguir andando de engaño en engaño. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. No sigamos dándole el consuelo tonto que muchos nos damos diciendo, es que yo soy creyente, yo soy cristiano porque hice la oración de fe. Y creo que soy creyente, soy renacido y soy salvo. Lo primero que tenemos de tener en cuenta, hermanos, que quede muy bien claro, la salvación no se gana por obras.
La salvación es solo por gracia. No es por lo que hagamos en la iglesia, no es por lo que hagamos en la comunidad, no es por lo que hagamos en nuestro prójimo. No. La salvación es por gracia. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, bien en claro que la salvación no es por obra, sino por gracia, sigamos adelante con el mensaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el capítulo 13, versículo 5 de 2 Corintios, él sigue hablando a todos aquellos que decían que eran cristianos, a todos aquellos que decían que eran creyentes, pero que no andaban verdaderamente como creyentes. El versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos para que si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Pablo está diciendo y nos está dejando muy bien en claro que para tener la seguridad que nosotros somos creyentes y somos salvos, debemos examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Debemos de examinar nuestro estilo de vida que hemos llevado y que estamos llevando hoy en día. Si en realidad nosotros estamos caminando con Dios o no estamos caminando con Dios. Pablo dice eso, examínense. Si tu vida ha cambiado, examínese si la palabra de Dios ha hecho algo en tu vida, si ha cambiado tu vida o no ha cambiado tu vida. Si tu estilo de vida cambió o sigues viviendo la misma vida que llevaba, la misma rutina, la misma cuestiones, vicios, pecados. Nosotros no podemos ser los mismos. Nosotros debemos de examinarnos y nosotros debemos de mirar que hay muchas máscaras que cubren los rostros de los cristianos. Muchas máscaras que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Para nosotros los hombres es muy fácil engañar a los hombres. Es facilísimo. Es muy fácil aparentar. Es muy fácil engañar a todos los que están a nuestro alrededor. Es muy sencillo. Es más, nosotros los hombres tenemos una máscara para cada situación. Nosotros tenemos una máscara de ir a la iglesia, digamos con las máscaras espirituales. Tenemos una máscara donde cuando estamos con nuestros amigos, si son de ambiente, si son de farra, entonces ya otra máscara diferente. Tenemos una máscara cuando vamos de paseo con la familia. Aún más, tenemos una máscara cuando nos encontramos solos. Y nosotros debemos ser exactamente igual en la iglesia, en la calle, en la soledad, en la comunidad, exactamente igual. Nosotros debemos de quitarnos la máscara y estar colocando nuestro rostro limpio ante el Señor. No debemos de seguir colocándonos la máscara según la situación en que nos encontremos. Porque les repito, es muy fácil para nosotros hombres engañar a otros hombres. Muchas veces uno ve que llegan a la iglesia las parejas y vienen entre el carro peleando. Cuando tan pronto cierran la puerta del carro, su rostro cambia. Ya entran. Y esas son las máscaras de nosotros los hombres. Y a eso va la iglesia. En eso estamos caminando nosotros. La iglesia en general hoy en día, en vez de cultivar principios cristianos, la iglesia se ha preocupado más por cultivar ritos, costumbres, culturas y prácticas, las cuales lo único que está haciendo es encasillar el mover de Dios. Las iglesias hoy en día se están preocupando por llenar salones, por llenar teatros, por llenar estadios. No se están preocupando por llenar el corazón de cada creyente, llenarlo con la palabra, llenarlo con la semilla. Que no se transforme un salón grande porque hay mucha gente, no, que se transforme ese creyente que llegó a la iglesia. Estamos nosotros cultivando ritos, estamos cultivando nosotros costumbres, estamos llegando a ser culturales. La cultura hoy en día es tener mega iglesias y esa es la cultura. Yo voy a la iglesia tal y eso es un estatus de ir a la iglesia. Pero no es ir a la iglesia, es cómo estás tú por dentro, cómo está tu corazón. Hermanos, los estándares de Cristo se han cambiado por simples ritos o simples leyes espirituales. Hablándolo en plata franca.
La salvación ya no parece ser tan importante para los creyentes, ya no, ya la salvación parece ser como algo pasajero. Simplemente con que tú cumplas unas leyes espirituales ya eres cristiano. Y les cuento que la salvación es algo muy serio para la vida de cada creyente. La salvación no es un juego, es algo muy serio. Nosotros debemos ya entender de una vez y decir que la oración, entender de una vez por todas que la oración, que algunos creen que es mágica y que van a ser salvos por pronunciarla, pero que siguen siendo los mismos pecadores, debemos de entender, hermanos, que no es la oración de fe la que nos va a salvar, perdón. No es la iglesia la que te va a salvar, no es el pastor el que te va a salvar, no es la religión que te va a salvar. Lo que te va a salvar a ti es la relación y la fe que tengas en Dios. Eso es lo que te va a salvar. Debemos de entender una vez ya por todas que no solamente es decir esa oración y que algunos creen que es mágica, hago la oración de fe y ya tengo el pasaporte para la salvación. Y déjeme decir lo siguiente, hermanos. Las personas que piensan de esta manera están viviendo de una manera equivocada. Están viviendo de una manera errónea. Están viviendo engañados. Y les aseguro que si esta noche se llegan a morir, irían directico al infierno. Porque no basta con decir solamente la oración de fe. No basta solamente con decir yo soy cristiano. En la iglesia hay mucha gente engañada. En la iglesia hay mucha gente que no ha querido entender que la salvación no es un asunto, no es un juego. La iglesia hoy en día no habla de salvación, no habla de pecado. ¿Por qué? Porque si le hablamos a la iglesia de pecado, si exhortamos a la iglesia de pecado, si los reprendemos a que anden una vida sana, santa, la gente se molesta y se va. Prefiero tener una iglesia llena y estar predicando un mensaje light y tener la gente contenta y estamos todos felices, pero no, esa no es la relación que Dios quiere con nosotros. El Señor quiere que entendamos de una vez por todas que la salvación es algo importante en tu vida y la mía. La salvación no es un juego. De nada sacas tú con estar yendo a la iglesia 30 años todos los domingos, si te vas a morir y vas a ir al infierno. Examinémonos en realidad si estamos caminando o no estamos caminando con Dios. Y le decía que la iglesia de hoy vive engañada y muchos no han querido entender que la salvación no es un juego. El ser cristiano no se trata solamente de un modo de estilo de vida, no se trata de una cultura, no se trata de decir que es que yo soy cristiano porque mi familia, porque mi abuelito eran cristianos. El ser cristiano no se trata de eso. El ser cristiano es tener una relación personal con Dios. Ser cristiano es permitir que Dios entre y actúe en nuestro corazón, que transforme nuestras vidas, que nos cambie de acuerdo a su voluntad. Eso es ser cristiano. Acordémonos que Cristo mismo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. No solamente por decir Señor, Señor, sino por sus frutos los conoceréis. Va a haber un juicio y todos sabemos que va a haber un juicio final. Y muchos van a llegar el día del juicio y le van a decir: Señor, Señor, yo hice la confesión de fe, Señor. Yo ese día yo levanté las manos, Señor. Ese día yo lloré, Señor. Yo ese día sentí el Espíritu que llegaba a mi vida, Señor. Y yo decía que era cristiano. A donde yo iba, yo decía que era cristiano. Es más, Señor, mi papá era pastor. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, nunca te conocí. Porque es que no estamos hablando de acciones, de hechos. Tú no vas a ganarte la salvación porque tu familia era cristiana, porque tengo 5 generaciones. No, tú vas a ganar tu salvación es por gracia. Pero cuando tú eres creyente, en tu vida hay un cambio que tiene que manifestarse con tu testimonio. ¿Sabes cuánto vale tu confesión de fe si solamente se queda en la confesión? Tu confesión de fe o mi confesión de fe, si solamente queda en confesión, valen 0. Va a decir, pero pastor, ¿sí? Si tú solamente haces la confesión de fe y te quedas ahí,
vale cero. Miremos lo que dice Mateo 7:21. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Vemos la diferencia? No solamente decir Señor, 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 yo hice la confesión, Señor, yo alababa, Señor. No, no es decir Señor, Señor. No es quedarse en la confesión de fe, sino es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es ser cristiano. Nosotros somos salvos por fe y no por obras. El apóstol Pablo nos está diciendo que somos salvos por fe y no por obras. Pero lo que pasa es que Dios se encarga de hacer una obra sobrenatural en nuestra vida. Dios se encarga de hacer una obra sobrenatural en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, en la vida de cada creyente. De cada creyente renacido, Dios hace una obra sobrenatural. O sea, es algo increíble. Uno dice, pero este hombre, ¿cómo cambió? Si este hombre era lo peor que había. Eso es el poder del Espíritu de Dios transformando vidas, corazones, transformando pensamientos, transformando aún las maneras de hablar, la manera en que nosotros nos dirigimos a los demás. Debemos dejar bien en claro eso. No estamos hablando que la salvación es por medio de las obras. Yo quiero recalcar eso porque muchos pensarán, bueno, yo tengo que portarme bien para ser salvo. No, no estamos hablando que la salvación se gana por medio de las obras. Pablo lo que está diciendo es lo mismo que nos dice el apóstol Santiago en su libro. Nos está diciendo que si una persona cree en Cristo y hace una confesión verdadera, en su vida se van a ver manifestados cambios radicales. De eso es que está hablando Pablo y Santiago, que si tú haces una confesión verdadera, si alguien se arrepiente y se confiesa verdaderamente, en la vida van a haber cambios radicales. ¿Por qué? Porque su manera de vivir va a cambiar. Su manera va a empezar a reflejar la obediencia a Dios. Ahí estamos viendo que no es por obras nos ganamos la gracia, sino que si hacemos una confesión real en nuestro corazón, nuestra vida tiene que cambiar, tiene que empezar a reflejar, tiene que empezar a manifestarse cambios diferentes. Y los cambios son la obediencia que va a tener al Padre. Muchos pueden decir y andan diciendo, yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios, yo lo conozco desde que era chiquito. Yo conozco a Dios porque en mi casa se hablaba de Dios. Pero la pregunta no es si tú conoces a Dios, la pregunta es si Dios te conoce a ti. Es diferente, ¿verdad? Yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, pero ¿Dios te conoce a ti? Coloquemos un ejemplo. Yo puedo decir, yo conozco al presidente de los Estados Unidos, y yo lo conozco. Yo lo he visto en televisión, lo he visto en revistas, lo he escuchado sus discursos, lo he visto en varias entrevistas. Yo lo conozco. Pero les aseguro que si le preguntaran al presidente Barack Obama que si conoce al pastor Villamil, seguramente él va a decir, yo nunca lo he escuchado. Es más, es que no lo conozco ni en fotos. ¿Ven la diferencia? La diferencia de que diga, yo conozco a Dios, a que Dios me conoce a mí. Es diferente, diferentísimo. Es igual que yo llegara a la Casa Blanca y dijera, yo conozco al presidente, yo voy a entrar al presidente. ¿Y creen que voy a entrar por eso? No voy a entrar por eso. Y puedo gritar, yo lo conocí, yo soy amigo del presidente, y ahí me voy a quedar afuera. Pero si el presidente sale y dice, ese es mi amigo Oscar, sí, siga, voy a entrar. De eso estamos hablando, de que no es que tú conozcas a Dios, sino que es que Dios te conozca a ti. Ahora, volvamos a lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5, cuando dice que nos examinemos a vosotros mismos para saber si estáis en la fe o si somos aprobados. Para examinarnos a nosotros mismos tenemos que ir al libro de 1 Juan. Varios rasgos que se caracterizan de un creyente nuevo se escriben en la epístola de 1 Juan. Vayamos a
1 Juan 1:5. Dice la palabra del Señor. Este es el mensaje este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Juan nos está diciendo claramente que al Dios que nosotros le servimos, que el Dios del cual Él está hablando es un Dios transparente. Es un Dios que no hay nada oscuro. Es un Dios que no tiene mentira. Es un Dios que no tiene nada oculto. Diciendo que es un Dios que se ha revelado quién es Él y que espera y que ha revelado lo que espera a nosotros. Eso está diciendo Juan. Versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuántos de nosotros, volvemos al tema, nos colocamos la máscara de religiosos y decimos, sí, yo tengo comunión con Dios, yo oro al Señor, yo lo busco, yo la palabra de Dios, yo ayuno, pero dice que si andamos en tinieblas, estamos diciendo la verdad, estamos mintiendo? Es sencillo, el apóstol Juan nos está diciendo en su libro las características de un creyente. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. La diferencia. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros, como creyentes, necesitamos reconocer que somos pecadores, porque todos somos pecadores. Yo pienso que aquí no hay quien pueda levantar la mano y diga, yo no soy pecador, porque todos somos pecadores. Entonces, si reconocemos que tenemos pecados, somos creyentes, pero si no reconocemos que tenemos pecados, no somos creyentes. No estamos creyendo en nadie, estamos siendo los superdotados. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es bueno que nos examinemos a la luz de la palabra. Miremos si en nuestra vida hay algo diferente a lo que está hablando el apóstol Juan. Miremos si algo cambia, y si no está muy parecido, la verdad es de preocuparnos. Las características del creyente son: la primera característica, versículos 5 al 7. El creyente verdadero va a vivir un estilo de vida que poco a poco se va conformando más y más a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y acerca de su voluntad. Escúcheme bien. El creyente verdadero va a empezar a vivir un estilo de vida. Poco a poco se va conformando más a lo que Dios ha revelado de lo que es Él mismo y acerca de la voluntad en nuestra vida. La segunda característica: el creyente verdadero es el que conoce el pecado, el que reconoce el pecado en su vida y comienza a vivir una vida de arrepentimiento y practica la confesión. Un verdadero creyente, ¿sabe qué hace? Un verdadero creyente hace lo que la palabra nos enseña. Un verdadero creyente reconoce el pecado, confiesa el pecado y se aparta del pecado. Esos son los pasos de un verdadero creyente. Reconozco el pecado, confieso el pecado y me aparto. No solamente reconocerlo y confesarlo y seguir, no está dando nada. Reconozco el pecado, Señor, lo confieso, te pido perdón, pero me aparto del pecado. La tercera característica, capítulo 2, versículo 3 y 5, dice así: en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
en su verdadero amor se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos con Él. ¿Tú guardas los mandamientos? ¿Estamos guardando los mandamientos? ¿O hacemos los que nos parecen cómodos en nuestra vida? ¿Estamos guardando los mandamientos que dice la palabra de Dios? ¿O estamos siguiendo los mandamientos que nos manda la cultura que podemos hacer? Estamos traspasando los límites que la palabra de Dios nos ha dado. ¿Hasta dónde podemos nosotros llegar? La cultura me dice hoy en día, puede estar bien, sí, puede hacerlo. La palabra me dice, no lo puede hacer. Y la palabra de Dios tiene que ir por encima de la cultura. Nosotros no podemos levantar iglesias culturales, creyentes culturales. Tenemos que levantar iglesias cristianas, creyentes cristianos que sean verdaderamente fundados en la palabra de Dios. Que no antepongamos la cultura a nuestra creencia. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Si tú guardas la palabra de Dios, el amor de Dios en ti se ha perfeccionado. Cuarta característica y última. Hay muchas, pero no alcanza el tiempo para todo. Dice el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sencillo. Si yo digo que permanezco en Dios, yo tengo que andar. Si yo digo que me parezco a Jesús, que es Jesús, yo tengo que andar como andaba Jesús. ¿Ando como anda Jesús? ¿O ando extraviado? Yo sé que ninguno andamos como Jesús, pero sí hay muchos que queremos imitarlo, hay muchos que queremos seguirlo, hay muchos que necesitamos aprender cómo andaba Jesús para andar con Él. Inclusive, cuando estamos en soledad, nos colocamos la máscara de la soledad y empezamos a hacer cosas, como nadie nos ve, nadie nos oye, hacemos cosas que no van con la palabra de Dios, cosas que están molestando, que están interfiriendo en la relación con Dios. Y tu integridad debe ser igual en la soledad que en la comunidad. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo estás andando tú? ¿Estás andando como Cristo o simplemente estás caminando como un incrédulo? ¿Cómo andas tú de lunes a sábado? Tú debes ser en la calle, en la casa, en el trabajo, lo mismo que en la iglesia. Exactamente igual. En tu trabajo debe ser exactamente igual que en la iglesia. En la calle exactamente igual que en la iglesia. En la escuela exactamente igual que en la iglesia. En tu casa exactamente igual que en la iglesia. Tú no tienes por qué colocarte una máscara en el trabajo, una máscara en la calle, una máscara. No, tienes que ser íntegro. Quítate la máscara. Tú no tienes por qué llegar aquí a la iglesia con carita de santo y en la casa gritar como si fuera una selva. Estás aquí en la iglesia, qué hombre tan espiritual, y sales y empiezas a pelear con los otros conductores, a nombrarles la generación completa. No podemos ser diferentes, tenemos que ser iguales de lunes a lunes. No tiene por qué cambiar los otros. Tú debes ser exactamente igual en la soledad, en lo mismo que eres en la comunidad, exactamente igual, transparente como una gota de agua. Ahora, si quieres tú caminar con Cristo, primero que todo, tenemos que quitarnos las caretas, quitemos la hipocresía, quitemos lo que nos cubre nuestro rostro y mostrémosle a la humanidad el rostro que Jesús quiere que yo tenga. Si quieres caminar como Jesús, tienes que empezar hoy a caminar como un cristiano. Tienes que empezar hoy a hablar como un cristiano. Tienes que empezar hoy a vivir como un cristiano. Tú no puedes ser creyente y hablar como hablan las personas del mundo. No puedes ser creyente y pensar como piensan los del mundo. No puedes ser creyente y vivir como viven los del mundo. Acuérdate que hay un antes de Cristo y un después de Cristo.
si nosotros somos cristianos, nuestro pensamiento va a cambiar. Nuestra forma de hablar va a cambiar. Nuestra forma de tratar a nuestros semejantes tiene que cambiar. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios traspasa barreras. La palabra de Dios rompe cualquier muralla. Hoy es el día que el Señor está llamando a que nosotros, verdad, hagamos una verdadera decisión de fe con Él. No con la iglesia, no con el pastor, no con los que me están mirando. Una verdadera decisión de fe, donde me comprometo hoy a quitarme la careta y a vivir la vida que vive un cristiano. Oremos, hermanos. Amado Señor Dios y Padre bueno, te damos gracias, Dios de los cielos, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos exhorta, Señor. Tu palabra nos libera, Señor. Tu palabra nos cambia nuestra forma, Señor. Padre, te pedimos hoy en el nombre de Jesús, que seas tú, Dios de los cielos, Señor, llegando a nuestro corazón, Padre. Que seas tú cambiando, Señor, desde lo interior, Padre de los cielos, Señor. Sacando todo lo que está en nuestro corazón, Señor, que no te sirva, Señor, que estorbe nuestra relación, Señor. Colocamos, Señor, nuestra vida, Padre, para que seas tú en el nombre de Jesús, Señor, transformándonos, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor. Padre, queremos hoy iniciar, Señor, una nueva vida, Señor. Queremos hoy, Dios, entregarnos a ti, Señor, en cuerpo, alma, mente, Dios de los cielos. Que seas tú quien nos dirija, Señor. Que no seamos nosotros los que dirijamos nuestra vida, Señor. Que seas tú el que tienes control, Señor, de nuestro pensamiento, nuestras miradas, nuestro tiempo, Señor Padre. Padre, que seas tú el encargado, Señor, de dar los pasos, Señor mío. Padre, que sigamos los pasos, Señor. Queremos tener la mente de Cristo, Señor. Queremos parecernos más a ti día a día, Señor. Dios, perdona, Señor, los pasos equivocados que hemos hecho, que hemos andado en el pasado, Señor. Pero queremos, Dios, que seas tú en este momento con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho, Señor, en nuestra vida, Señor. Pero, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque sabemos, Señor, que lo mejor está por venir, Señor. Y sabemos que si nos colocamos en tus manos, Señor, vamos a ser nuevas criaturas, Dios de los cielos, Señor. Va a cambiar nuestra vida, Señor. Va a cambiar nuestra familia, Señor. Va a cambiar todo nuestro futuro, Señor. Dios, yo te presento esta iglesia en tus manos, Señor. Padre, para que nos levantes, Señor. Para que nos ayudes a crecer en tu palabra, Señor. Padre, que nos quitemos de encima, Señor, el temor de la cultura, Señor. Que donde vayamos, Señor, reflejemos lo que hay en nosotros, Señor. Que la unción, Señor, de Cristo esté siempre en nosotros, Señor. Que no nos dé pena orar, Señor, en un restaurante a la hora de comida, Señor. Que no nos dé pena hablar de ti, Padre de los cielos, Señor. Que no nos dé pena, Señor, andar predicando, enseñando, hablando de ti, Señor. Porque la cultura dice que no estamos in, Señor. Padre, yo prefiero no estar in, pero prefiero estar contigo, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.